Muy buenos días, Pastor Arturo Norero. Le agradezco por su invitación al programa. Espero en este corto tiempo, porque sé que el tiempo en televisión es corto, poder aclarar punto por punto cada una de las afirmaciones que han hecho aquí mis otros compañeros de sed, el señor Yarensi y el señor David, donde pretenden desvirtuar que Pedro recibió de Jesús el legado de gobernar su iglesia, que Pedro es el primer papa de nuestra historia. Como digo, voy a hacerlo punto por tratar de que esto quede muy claro, ya que es uno de nuestros pilares de la fe católica, y es el primado de San Pedro. Primero me refiero a lo que dijo el señor Yarensi. Él sustenta todo su argumento básicamente en que la cita bíblica de Mateo 16, 18, que me permito leerla. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que es uno de los fundamentos para que los católicos confirmemos que Pedro fue el primer papa. Él se centra en esta cita, pero establece que hay un problema de traducción, porque según él, Petros es piedra y Petra se refiere a piedras. Dice que hay una cantidad de traducciones diferentes, pero que en la que más confían los papirólogos es en la traducción Sinaiticus del siglo V, donde establece que Petra se refiere a piedras. Entonces el señor Yarensi dice que él fundamenta su teoría en que hay una mala traducción, y que lo que quiso decir el Señor Jesús es que tú eres piedra, diciéndole a Pedro, y sobre estas rocas todos los apóstoles fundamentaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Sobre esto en particular, yo quiero controvertir lo dicho por el señor Yarensi, en el sentido de que cuando Jesús le habló a los apóstoles, él no les habló en griego. La traducción Sinaiticus es una traducción griega. Él les habló en arameo, y en arameo la palabra piedra y la palabra piedras no tenía diferencia, se decía Kefa. O sea que lo que el Señor Jesús dijo fue: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. O sea que con esto quiero desvirtuar el tema de la mala traducción. Ya referente a lo que dice el señor David, él fundamenta su teoría en que la piedra sobre la que Jesús fundamentará su iglesia es el mismo Cristo. Son las palabras que dice Pedro, de que tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que ese es el fundamento de la iglesia y esa es la roca. Entonces le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, las palabras de Pedro, edificaré mi iglesia, que es entonces la doctrina de los apóstoles la que edificará la iglesia. Entonces, con los argumentos de mis dos compañeros de sed, podemos ver que ni siquiera ustedes mismos tienen una teoría clara. Cada uno interpreta a su manera lo que dice la palabra, pero no tienen una hipótesis concreta sobre esto. A lo cual quiero ya redondear mi tema, porque sé que no me puedo demorar mucho. Y es que, en realidad, para mi concepto, nuestro Señor Jesús no le entregó el primado a San Pedro con esta cita. Pero sin embargo, sí le dice después de eso, que ustedes odiaron tocar ese tema, y es que le dice lo siguiente: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates sobre la tierra será desatado en los cielos. Entonces, en esto podemos ver primero que Jesús se dirige solamente a Pedro y le entrega las llaves del reino. Que entregar las llaves es lo mismo que entregar la autoridad. Es el poder para gobernar, para permitir, para prohibir. Le dice que lo que él ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y él se lo está diciendo a Pedro, él no les está diciendo a los apóstoles.
Pero también tenemos que ver que todo esto, Él lo dice en futuro. Él le dirá, Él dice, sobre esa roca edificaré, te daré las llaves, lo que ates, todo se lo está diciendo en futuro. Porque para mi concepto, Jesús no le entregó el primado a Pedro en ese momento. Jesús se lo entregó fue después de su resurrección. Y eso lo podemos ver en Juan 21, perdónenme, Juan 21, 15, 17. Me permito leerlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En este momento es cuando realmente el Señor Jesús entrega el primado de su iglesia, el poder para gobernar a Pedro. ¿Por qué? Porque primero, le está diciendo directamente a Pedro. Segundo, nosotros podemos ver en la misma palabra de Dios que cuando el Señor se refiere a su iglesia, Él se refiere como rebaño. Y también podemos ver en toda la palabra de Dios que cuando se refiere a corderos, se está refiriendo a los más débiles. Se está refiriendo a los que son, en este caso, débiles de espíritu. Y cuando se refiere a las ovejas, se está refiriendo a los apóstoles, a las personas que son más fuertes. Y esto lo podemos ver en Mateo 10:16, cuando dice, yo os envío como ovejas entre lobos, y se está refiriendo a los apóstoles. Entonces, en ese momento el Señor Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, y le dice, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Le da un triple encargo. Y mira que para ovejas se refiere de dos formas, pastorear y apacentar. Que con pastorear significa guiar. Y con apacentar significa gobernar. Entonces en ese momento es cuando realmente le entrega el primado a Pedro. Adicional a todo esto, digamos que si no nos queda ya muy claro, porque realmente es muy claro que San Pedro es nuestro primer papa, que él ha entregado su sucesión hasta 266 papas que tenemos en este momento. Podemos ver a lo largo de la palabra que Pedro siempre tuvo un lugar predominante. ¿Sí? Y lo podemos citar, por ejemplo, en que a Pedro es que el Señor Jesús le dice, yo he clamado para que tu fe nunca desfallezca, y después de que te conviertas, confirma a tus hermanos. Y eso se lo dice solo a Pedro. Mateo siempre se refiere a Pedro como el primero, y Pedro no fue el primero, porque el primero fue Andrés. Entonces, ¿por qué se refiere al primero? Porque el primero es sinónimo de jefe, es sinónimo del que va adelante, ¿sí? Entonces, él fue el que hizo el primer milagro, él fue el que convirtió al primer gentil, él fue el que decidió quién iba a tomar, o tomó la iniciativa de decir quién iba a tomar el lugar de Judas. Entonces podemos ver a lo largo de la palabra que, por ejemplo, el Señor pagó el tributo por él y por Pedro. Siempre vemos que tiene un lugar predominante. Los apóstoles siempre lo ven como ese líder. Entonces con esto yo creo que pues, son argumentos suficientes para determinar que esa es la fe de nosotros, la fe católica. Es un pilar de nuestra fe. Adicional a eso, y ya como para cerrar, más esto por lo que dijo aquí el señor David, que cómo era posible que los sacerdotes eran solteros, que eran célibes y que Pedro era casado. Entonces, que cómo era eso. Ante eso yo sí quiero pues, hacer una pequeña claridad. Y es que primero, en el momento de Jesús, de Pedro y de los apóstoles, la soltería no era bien vista. No existían solteros, todos los hombres eran casados. De hecho, no podían pasar más de los 20 años sin tener una esposa. Entonces era muy difícil que el Señor consiguiera
que consiguiera personas célibes o no casados. Sin embargo, San Pablo lo hizo. Pero sí podemos ver en las Escrituras que Jesús en Mateo 19:12 y que San Pablo en 1 Corintios 7:32-35 y en 7:7 ellos invitan al celibato. Jesús dice que el que se dedica a las cosas de Dios y tiene aparte su esposa está dividido. Y San Mateo dice que el que se quiera dedicar a las cosas de Dios, que mejor que acepte el celibato, que porque es la mejor forma de hacerlo. Entonces por eso precisamente la Iglesia Católica en su historia más adelante pone el celibato como una condición, porque es que Jesús y San Pablo lo dijeron. Lo que pasa es que ellos decían, si se quieren casar, háganlo, pero es mejor para quien se va a dedicar a las cosas de Dios que sea célibe, porque podrá estar dedicado totalmente, no está dividido, y eso lo dice Jesús y San Pablo. Entonces por eso la Iglesia decide que deben ser célibes. Espero pues, señores televidentes y compañeros del sede, con esto haber aclarado las dudas que tengan respecto a eso. Igual cualquier comentario adicional o pregunta, solicitud, la pueden enviar a eileen40@yahoo.es. Estaré dispuesta a contestarlo. Muchas gracias.